Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre Linux y pues es un tema un poco amplio y que tenemos que conocer a la perfección si queremos dominar sobre todo no solo el entorno gráfico sino la interfaz en línea de comandos. Para iniciar, sabemos que Linux es un software libre, que quiere decir que puede ser modificado, que puede ser copiado y también puede ser compartido con muchas personas. Sin embargo, Linux, como todo sistema operativo, tiene una estructura, ¿sale? Que nos sirve para almacenar información. Puede ser en un disco duro, en un disquete, en un CD-ROM o en un DVD o en una USB en la actualidad. Como es natural, un archivo puede contener cualquier tipo de información. Entonces, un sistema operativo, pues por lógica, puede contener imágenes, textos, documentos, directorios, ¿sale? Entonces, por eso es importante conocer el sistema de archivos, que es la estructura que permite que Linux maneje los archivos que contiene, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de Windows, hacemos referencia a algunas carpetas o algunos lugares donde se almacena la información. En el caso de Windows, podemos utilizar mis documentos, mis videos, mis imágenes, la unidad C. Entonces, esa es la estructura de archivos de Windows. Y en algunas ocasiones, en forma de broma, eh, por ahí en algunos memes, escuchamos decir, no, pues borra la carpeta System 32. Y automáticamente nosotros pues nos reímos porque pues ya sabemos que es una carpeta importante del sistema operativo. Al igual que esas carpetas que son la estructura de Windows, en Linux también tenemos diferentes carpetas que permiten la administración y el almacenamiento de archivos. Todos los archivos de Linux tienen un nombre, pero en Linux es muy importante respetar ciertas reglas de acuerdo con el nombre de los archivos, ¿sí? Los archivos pueden tener entre 1 y 255 caracteres en el nombre. Es decir, que si tú quieres guardar un archivo con un nombre mucho más grande que 255 letras o números, no te lo va a permitir. La otra regla es que que no se pueden utilizar eh, cualquier carácter, excepto, por ejemplo, una barra inclinada, y no es recomendable emplear caracteres con este significado especial. Entonces, por ejemplo, ahí nos da un igual, una diagonal, unos corchetes, paréntesis, que realmente casi no los utilizamos. En dado caso que nosotros queramos utilizar un nombre con algún símbolo, es muy recomendable mejor colocarlo entre comillas y ya lo tomaría como un carácter especial, como una cadena de texto. Entonces ya podemos guardar un archivo con un nombre que contenga uno de estos caracteres. Pero en caso de que yo quiera manejarlo así sin comillas, pues prácticamente me va a marcar un error. Otra de las reglas es que se pueden utilizar números exclusivamente si así se desea. Las letras mayúsculas y minúsculas se consideran diferentes. En esto sí es muy importante que pongamos atención, ya que en Linux no es lo mismo escribir carta.txt con minúscula que carta.txt con mayúscula o carta.txt con T mayúscula la txt. Entonces no es como en Windows que pongo con minúsculas y mayúsculas y hace referencia al mismo archivo. Aquí no, aquí en Linux es muy importante que clasifiquemos el nombre tal cual lo escribimos, así lo referenciamos, ¿sí? Entonces, pues, al igual que en Windows, ven que clasificamos los archivos con criterios, es decir, son tres caracteres que nos permiten identificar, tres o más caracteres que nos permiten identificar el tipo de archivo al que pertenece, ¿sí? Y estos van regularmente al final del nombre del archivo. Por ejemplo, comentábamos en carta.txt. Ah, bueno, el que define el tipo de archivo sería
lo que va después del punto, que en este caso sería punto .txt. Si es imagen, punto .jpg. Si es de Excel, punto .xls. Y así sucesivamente. Entonces, en Linux tenemos diferentes tipos de clasificación de los archivos. Tenemos los archivos o ficheros ordinarios, que son los que mencionamos anteriormente. Tenemos los directorios, que son prácticamente las carpetas que hay en el sistema operativo, ¿sí? Están los archivos especiales, que son la base sobre la que se asienta Linux, ¿sale? Entonces prácticamente estos archivos son los importantes, los que pueden permitir configurar una impresora, configurar una USB, ¿sale? O que prácticamente son archivos que contienen información muy valiosa. Siguiendo el tema del sistema de archivos, en el sistema de archivos Linux eh, prácticamente se basa en Unix, lo cual significa que Linux tiene la misma estructura y es compatible con el resto de sistemas operativos Unix. Entonces, pues prácticamente no es lo mismo que Windows. Por ejemplo, Windows o MS-DOS es un sistema que está ligado de forma directa con la estructura del hardware. Es decir, que si tú tienes un disco duro, lo clasifica como unidad C. Si tú tienes una memoria USB, a veces le asigna la unidad D. O por ejemplo, a la disquetera o a la unidad de CD-ROM también les asigna una letra. ¿Sí? Entonces, por cada dispositivo de hardware que tú conectes en Windows, te va a asignar una letra C, D, B, M, X, muchísimas letras te asigna. ¿Sale? En Linux no utiliza esta simbología de unidad C, unidad D, unidad. Es completamente diferente. ¿Sale? Todo el sistema de archivos Unix, que es la base de Linux, tiene un origen único, que es una carpeta que se denomina raíz o carpeta root, que está representada por una diagonal invertida. No tiene una letra asignada, simplemente es una diagonal. En la presente imagen nosotros les damos a conocer el árbol de directorio de un sistema operativo Linux. ¿Qué quiere decir? Que son las carpetas que nosotros vemos en nuestro disco duro cuando instalamos Linux. Generalmente en Windows vemos o nos clasifica como una unidad C, y dentro de la unidad C tenemos por ejemplo, la carpeta Windows, la carpeta archivos de programa. Bueno, pues algo parecido pasa en Linux. En Linux tenemos la carpeta raíz, que se representa por una diagonal. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte tenemos una diagonal, que es la carpeta raíz. Es donde van a estar todas las carpetas de configuración del sistema operativo. Dentro de esta carpeta raíz tenemos la carpeta media, que generalmente ahí se almacenan. Si yo conecto una USB, si conecto un CD-ROM, si conecto cualquier dispositivo que yo conecto, me va a aparecer dentro de la carpeta media. Entonces ahí yo voy con doble clic, voy a poder entrar. En el caso de las interfaces gráficas, ahorita estamos hablando de interfaz gráfica. También tenemos una carpeta home que está dentro de raíz, que generalmente ahí se guardan los usuarios, ¿sí? Es decir, el usuario administrador, el usuario alumno. Si tú creas dos usuarios, por ejemplo, el de una cuenta de un hermano o de un primo, aquí se van a crear las carpetas asignadas a cada uno de estos usuarios, ¿vale? Entonces, también tenemos una carpeta USR, que generalmente contiene las configuraciones del sistema operativo. Por ejemplo, dentro de ellas tiene una carpeta llamada bin y otra carpeta etc. Y así sucesivamente se van formando el árbol de directorios de un sistema operativo Linux. Si se dan cuenta, aquí no tenemos archivos de programa, documents and settings, por ejemplo. Tenemos otro tipo de carpetas y otro tipo de estructuras, pero más o menos las más básicas y las que están en todos los sistemas operativos son estas, iniciando con raíz, media, home, USR, dev. Bueno, ¿y cómo está el árbol de directorios? Imagínate que la carpeta raíz diagonal es un disco local C, por ejemplo en Windows. Le das doble clic y dentro de él va a estar la carpeta media, home, USR y dev. Si quieres entrar, por ejemplo, a home, doble clic y abre ahí los archivos de alumno, grupo, ¿sí? Entonces prácticamente cada una de estas carpetas
en una interfaz gráfica se manipulan igual que en Windows, pero pues la finalidad es que nosotros aprendamos a navegar en el entorno del sistema operativo Linux, utilizando la consola o la interfaz de comandos. Aquí nos va a explicar para qué sirven cada una de las carpetas del sistema de archivos de Linux, ¿sí? Entonces, como podemos ver, ahí tenemos la primer carpeta, que es la raíz, que está representada por una diagonal, ¿sí? Que hace referencia al sistema de archivos. Entonces, ahí se van a guardar prácticamente todos los archivos del sistema operativo. De ahí tenemos la carpeta dep, que contiene el fichero de sistema representando los dispositivos que están físicamente instalados en el ordenador. Es decir, que dentro de la carpeta dep, si yo conecto una USB, se va a crear una carpeta que hace referencia a esa memoria. Si yo meto un CD en la carpeta dep, va a estar la unidad de CD representada como si fuera una carpeta, no como en Windows, que te pone un CD y una letra que te asigna, no sé, la unidad D, y le das doble clic. No, aquí es dentro de la carpeta dep, te crea una carpeta en la que está asignada el hardware que conectaste, un USB, memoria, cualquier otro dispositivo. También tenemos la carpeta etc, que en este directorio está reservado para los ficheros de configuración del sistema. En este directorio no debe aparecer ningún fichero binario, programas. Bajo esto deben aparecer otros dos subdirectorios. Es decir, que la carpeta etc es una de las carpetas importantes del sistema. Ahí es donde se encuentran todos los archivos de configuración del sistema operativo. Y dentro de él existen otras dos carpetas importantes. Una que es la etc. Dentro de etc está la X11, que contiene los ficheros de configuración de X Windows. No tiene nada que ver con Windows, con Microsoft Windows. Se llama X Windows porque esta carpeta va a contener los ficheros de configuración para entrar a la interfaz gráfica. Entonces prácticamente pues no crean que es porque ahí adentro tiene algunos archivos de Windows, no, más bien son archivos de configuración para ejecutar la interfaz gráfica de Linux. Después tenemos el etc diagonal scale, que es un fichero de configuración básica, que son copiados al directorio del usuario cuando se crea uno nuevo, ¿sí? Después ahí regresaríamos y tendríamos al mismo nivel de dep y de etc la carpeta lib, que contiene librerías necesarias para que se ejecuten los programas que residen en bin, ¿sí? La carpeta bin prácticamente, o por eso nos dice bin, no son las librerías, más bien son los programas. Es como un .exe en Windows. Un archivo bin hace referencia a un archivo binario que se puede ejecutar. Después tenemos la carpeta proc, que contiene ficheros especiales o bien reciben o envían información al kernel del sistema. Se recomienda no modificar el contenido de este directorio y sus ficheros. Recuerden que el kernel del sistema es como la base, como el alma del sistema operativo. Entonces esos archivos prácticamente son intocables, al menos de que tengas una gran experiencia utilizando el sistema operativo Linux. Después tenemos la carpeta sbin, que contiene programas que son únicamente accesibles al superusuario root, que quiere decir que si tú no tienes una contraseña de superusuario, no vas a poder entrar a estos archivos. Después tenemos el USR, que este es uno de los directorios más importantes del sistema, puesto que contiene los programas de uso común para todos los usuarios, y su estructura suele ser similar a la siguiente. El USR es una carpeta como la carpeta de usuarios de Windows, solo que aquí se almacenan o se crean carpetas por cada uno de los usuarios del sistema operativo Linux. Entonces, obviamente, dentro de USR está la carpeta de archivos de root, que es el superusuario, y de ahí se desglosan. El root es el superusuario, es decir, una cuenta superadministrador, ¿no? De ahí se desglosan las cuentas de invitados, por ejemplo, de usuarios. Si tú creas otro usuario, pues hay
ahí te va a aparecer su carpeta que va a contener todos los archivos, imágenes, documentos, todo lo que pertenece a ese usuario e incluso la configuración de su cuenta. ¿Sale? Bueno, dentro de USR tenemos las carpetas que son X11R6 que contienen los programas para ejecutar X Windows que ya habíamos hablado, que son la carpeta de la interfaz, ¿sí? Posteriormente tenemos los programas de uso general que incluyen el compilador C y C++, que es en USR bin, que hablábamos que son como la carpeta donde se ejecutan los programas ejecutables, ¿no? Válgame la redundancia. Después tenemos USR doc, documentación general del sistema, USR diagonal etc, que son de ficheros de configuración general, USR include, que son ficheros de cabecera C y C++, después USR info, que son ficheros de información de GNU, después o de GNU. Después tenemos USR librerías generales de los programas. Y después tenemos USR man, que son manuales accesibles al comando man. SBIN, que son programas de administración del sistema. Y luego tenemos USR SRC, que son códigos fuentes de programas. Extienden además a los anteriores directorios que se suelen localizar en el directorio. Generalmente en SRC existen algo que se llaman repositorios, que es lo que nos permite descargar, actualizar controladores o archivos a través de internet, las famosas actualizaciones, ¿sí? Después tenemos la carpeta USR, que es la que controla todos estos, y ahí contiene todos los archivos de configuración de los usuarios. Después tenemos la carpeta var. Este directorio contiene información temporal de los programas, la cual no implica que se pueda borrar su contenido. De hecho, no se debe hacer. ¿Sale? Entonces la carpeta var prácticamente permite como que almacenar las cookies o archivos que son de configuración mientras estamos trabajando. ¿Sale? Entonces, ya explicando un poco más, si se dan cuenta, el sistema de archivos prácticamente de Linux está formado por varios directorios, ¿sí? Ya explicamos que la raíz contiene las carpetas de media, de home, de USR y de dev, y que a su vez cada una de estas carpetas contiene información. Entonces, dentro del sistema operativo tenemos algo que se llama camino o path, que en Windows se le denomina como ruta. Entonces, en los sistemas operativos Unix existen una única raíz llamada diagonal, de la que cuelgan todos los ficheros y directorios que ya habíamos explicado en el diagrama anterior. Entonces, el camino path de un fichero o directorio es la secuencia de directorios que han de recorrer para acceder a un determinado fichero separado por diagonales, ¿sí? Entonces, si hablamos de un camino path y analizamos los directorios, si yo quiero llegar, por ejemplo, a etc, bueno, mi primer directorio que tengo que abrir es la raíz, que es diagonal, luego USR, coloco otra diagonal y entraría yo a etc. Esa sería una ruta, ¿sí? O un path, un archivo path, ¿vale? Entonces, prácticamente, aquí tenemos un ejemplo. Dice, observemos el siguiente ejemplo. Existen dos formas del path o camino. El camino absoluto que muestra toda la ruta a un fichero, que es diagonal home, diagonal ana, diagonal kata.txt. Y aquí en el diagrama tenemos la carpeta raíz, luego la carpeta home, y tenemos otras dos carpetas, Ana y María. Como aquí el camino absoluto indica que me voy por Ana, y dentro de la carpeta Ana tengo un archivo que se llama carta.txt. ¿Vale? Posteriormente tengo el path relativo a un determinado directorio. Por ejemplo, si nos encontramos en el directorio home, si yo ya estoy dentro de home, el path relativo del fichero prácticamente pues ya no tengo que colocar la diagonal, ya solo coloco Ana, diagonal y el nombre del archivo que sería carta.txt. Entonces eso es si estoy en home. Si estoy dentro de home solo colocaría yo la ruta relativa que sería Ana, ya no hace falta la diagonal y entro a diagonal carta.txt, ¿sí? Prácticamente entonces eso es un
camino relativo cuando ya te encuentras dentro de una ruta. Si por ejemplo tú estás en María y quieres ir a carta.txt, bueno, entonces tienes que utilizar un camino absoluto, que quiere decir que tienes que escribir desde la raíz, home, es diagonal, home, diagonal Ana, diagonal carta.txt, porque estás hasta María. Pero si estás en home, pues solo utilizas Ana, diagonal carta.txt. Entonces es un poquito enredado, lo comprendo, pero es como si yo diera doble clic en cada una de las carpetas para volver a entrar. Eso lo hace el entorno gráfico. Sin embargo, en modo línea de comandos, pues tenemos que conocer las paths que vamos a utilizar o las rutas que vamos a utilizar dentro del sistema operativo Linux. ¿Vale? Entonces, para complicar un poquito más las cosas, dice aquí, todos los directorios contienen dos directorios especiales. El directorio actual representado por un punto y el directorio padre representado por dos puntos. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en el directorio diagonal home, diagonal María, se puede acceder a kata.txt con un path absoluto, que sería diagonal home, diagonal Ana, diagonal carta.txt, o bien colocando dos puntos, diagonal Ana, diagonal carta.txt, ¿sí? Que sería un path relativo. En Ana, como un punto diagonal carta.txt o simplemente kata.txt. Es decir, que si yo estoy dentro del directorio Ana, ya no tengo que realizar, ya no es necesario poner la diagonal, ya puedo colocar únicamente el nombre del archivo. Si yo estoy en home, pues ya nada más entro a Ana, carta.txt. Si se dan cuenta, tiene aquí dos puntos. Estos dos puntos es como resumir la ruta de diagonal home, ¿sí? Entonces yo pongo punto punto, que es la referencia diagonal home, Ana, diagonal carta.txt, ¿vale? Entonces es un poquito complicado de entender, pero ya que iniciemos con los comandos, se van a dar cuenta que es muy fácil. Hasta aquí llegamos con la explicación de lo que es el sistema operativo Linux, específicamente su sistema de archivos, tipos de archivos que soporta, clasificación de archivos, es decir, qué nombres podemos utilizar para los archivos, y sus extensiones, que es .txt, .jpg, .png, y pues la estructura de los archivos. Entonces, como conclusión, quedaríamos que Linux está formado por una carpeta raíz donde se guarda toda la información. Y dentro de esa carpeta raíz tenemos carpetas importantes. Media, que es donde se aparecen las carpetas pertenecientes a un disco duro que conecte, a una memoria USB, a un CD-ROM o a un micro SD, por ejemplo, en la actualidad. Tenemos Home, que es la que contiene los usuarios, por ejemplo, alumno, grupo. Si tú das de alta a otro usuario, aquí va a aparecer su carpeta. La carpeta USR, que contiene las carpetas de bin y etc., que hablábamos que son como que archivos ejecutables del sistema que se permiten almacenar programas. La carpeta dep, que tiene también dispositivos de entrada como son ID, input y otras muchas cosas, ¿sale? Entonces, esto fue la explicación del sistema de archivos Linux. En el siguiente video vamos a mostrar cómo navegar entre estas carpetas con interfaz en línea de comandos, ya sea que pueden utilizar la máquina virtual que instalaron en su casa, o una página que les voy a compartir para que puedan agregar sus comandos. Sin embargo, no sé si hay alguna aplicación para Android para que podamos utilizar estos comandos, ya que como saben Android es base Linux. Entonces ustedes cuando entran a su SD o algo de su Android, a su sistema de archivos, es muy probable que vean la carpeta raíz, la carpeta home, la carpeta media, la carpeta USR, porque son son sistemas operativos basados en Unix que comparten características similares. En Windows es muy fácil, solo es inicio, abre el sistema de archivos de Windows, que todo está en disco local C. Es lo que comentaba yo, que si tú tienes una unidad de CD o una memoria, aquí la conectas y te va a aparecer
una letra. En Linux no, en Linux tienes un sistema raíz donde tienes todas tus carpetas del sistema, ¿sí? Por ejemplo, la carpeta USR dentro de Linux es parecida a la carpeta usuarios de Windows, ¿sí? Y prácticamente así como navegamos en Windows, podemos navegar en Linux. Por ejemplo, aquí en Windows tenemos lo que se llama símbolo del sistema, ¿sí? Y si se dan cuenta, tenemos igual rutas. Tenemos diagonal, users, Ricardo, que en este caso, si yo por ejemplo le doy cd punto punto, me salgo de Ricardo, ¿sí? Si le doy cd punto punto, me salgo de user. Si yo utilizo el comando dir, me dice qué directorios existen dentro de el disco local C. Por ejemplo, aquí tengo Intel, tengo la carpeta users, la carpeta Windows, la carpeta XAMPP, ¿sí? Y todos estos son directorios porque aquí lo indica. Si yo coloco, por ejemplo, cd para abrir un directorio cd users o user, puedo utilizar la tecla tab para completar el comando. Ya estoy dentro de la carpeta user. Yo le doy dir, ¿sí? Y ya tengo ahí, estoy dentro de la carpeta dir y me dice que tengo un usuario que se llama Ricardo. Le doy cd ricard y ya entré dentro de la carpeta Ricardo. ¿Qué tiene la carpeta Ricardo? Le coloco dir y me va a decir qué directorios tiene la carpeta Ricardo, ¿sí? Entonces prácticamente es así como navegamos en Windows, ¿sí? Así podemos navegar en Linux. Todo esto que estoy haciendo yo en la consola lo hacemos con el mouse, ¿sí? Nos vamos a C, nos vamos a usuarios, abrimos Ricardo, ¿sí? Y aquí podemos abrir todas las carpetas que pertenecen a ese usuario, ¿sale? Entonces esto fue todo. Esperemos el siguiente video, analizar los comandos de Linux para navegar en sus diferentes sistemas de archivos. Gracias por su atención y hasta la próxima. Me despido de ustedes. Hasta luego.